Como lo habíamos anunciado en los títulos, estamos acompañados del doctor Walter Gómez. Buenas tardes, Walter. Buenas tardes, ¿cómo te va, Sol? Todo bien. Walter, contanos un poco lo que se realizó hace unos días que tiene que ver con este paro masivo, este paro general nacional. Contanos cómo esto está estipulado en la Constitución Nacional, cuáles son las herramientas, cuáles son los límites. Está bien, es un tema amplísimo, así que vamos a tratar de sintetizarlo en pocas palabras, pero el paro, el derecho a huelga en realidad, existe en nuestra legislación, es entonces legalmente admisible. Lo que genera alguna duda es cuando estos movimientos son movimientos generales, claro, paros generales, huelgas generales, donde algunos todavía hoy discuten cuál es la legalidad de este paro. En realidad, el paro general es legalmente admisible. ¿Por qué? No solo por nuestro ordenamiento constitucional, sino también porque los convenios con la Organización Internacional del Trabajo que Argentina firmó así lo estipulan. ¿Y cuál sería el origen? Y el origen está en lo más profundo de nuestra historia, en realidad. Cuando uno empieza a analizar, y esta es la parte interesante que tenemos que tratar de promover, cuando uno empieza a analizar cuándo surge esta modalidad de defensa de los derechos de los trabajadores, empieza a ver que sus orígenes los tiene en la acumulación del capital que venían realizando los comerciantes. El derecho comercial fue un derecho de iguales. Los comerciantes iban generando estatutos. Dentro de esto empezó una acumulación de capital, empezó la contratación de personas. ¿Y qué pasó? Se lo trataba así también, como un equilibrio, iguales negociando. La realidad es que esto fue perdiendo rápidamente sentido. ¿Por qué? Porque mientras uno acumulaba capital, el otro no. El otro seguía vendiendo su trabajo a cambio de una suma de dinero, de un precio. Y se lo trataba así. ¿Qué pasó? La mano de obra barata. La mano de obra, sí, era barata, pero la mano de obra, ¿qué es lo que ocurre en el medio? En el medio, el acumulamiento de capital de un lado origina que los trabajadores empiezan a decir, ¿cómo defiendo mis derechos? Walter, ¿se quiere llegar hoy a esa mano de obra? ¿Se quiere, o por lo menos se intenta reducir el costo laboral del empleado para que tenga mayor ganancia el empleador? Es lo que dice la CGT y es lo que está diciendo además la realidad. Pero como se lo cuestionaba el paro, diciendo, ¿qué sentido tiene un paro general? ¿Cómo puede ser que paren todos los gremios y no un gremio reclamando una convención colectiva, por ejemplo, un aumento del 5%? Acá los postulados eran otros. Entonces tiene su origen ahí, en que el trabajador necesitó organizarse para compensar ese capital. Tal es así que la definición en derecho de esta cuestión de la agremiación y la posibilidad de tomar medidas de fuerza tiene la palabra contrapoder. Claro. El derecho de paro, el derecho a huelga, el derecho de resistencia es un contrapoder de los trabajadores, ¿no? Es un contrapoder a la acumulación capitalista. De ahí surge, ahí tiene su génesis. Si lo vemos así, va a ser muy fácil entender por qué a lo largo de la historia se han dado distintas luchas y la herramienta del paro general ha sido muy importante en la conquista de derechos. Imagínate que en aquel momento aquel que pedía un derecho se lo perseguía. Se prohibió inclusive el derecho de asociación en una época. Y se los perseguía y se los mataba. O sea, hay mucha sangre en la historia del derecho del trabajo para llegar a esta situación donde se los considera legal. El convenio más importante de la OIT, el convenio 87, es de 1948. Pasaron 200 años. 200 años de sangre, de lucha para conseguir derechos, para que después alegremente lo rifemos. Claro. Podemos estar de acuerdo en alguno de los postulados de los paros o no, eso es ejercicio de la democracia. La confianza entre el empleador y el empleado a veces, esa confianza que se va generando, la empresa va creciendo, va tomando por allí más empleados, también hace que se diluya el poder gremial a la hora de un reclamo cuando en una situación económica como la de hoy apremia y el empleador dice, bueno, basta de derechos. Creo que cambia, no es que se diluye, creo que cambia. En las relaciones más personales es más factible tener alguna negociación directa con la patronal. Pero convengamos que si nosotros vemos la gran estructura del trabajo,
en algunos casos no se sabe ni quiénes son los patrones. Sí, en la gran en la empresa, mayoría. que es un fenómeno de los tiempos, no se sabe quién es el patrón. Lo que sí se sabe son los resultados de la relación laboral. Hasta ahí el ejercicio de la libertad sindical está plenamente asegurado. Debe, y tenemos que bregar porque esté plenamente asegurado. Después, lo que genera un poco ruido en algunas personas es esta modalidad del paro general, donde vos no estás pidiendo a la Cámara Empresario de Mecánicos Automotores que aumente el sueldo un 5%, que cambie la modalidad de vacaciones. Son requisitos, si se quiere, políticos. Por eso es un paro político, con objetivos claramente políticos, y así está reconocido por el derecho internacional del trabajo. La libertad sindical también permite estos cambios, porque la génesis está en que la acumulación de capital genera un desbalance, y esa forma de desequilibrio solamente puede equilibrarse con la unión de los trabajadores. Es muy interesante el tema y muy amplio. Amplio, exacto. Pero cuando hablamos también de lo que nos decía, de lo político, de los trabajadores, en el medio hay algo que es muy importante y que hay que resaltar, que en el último tiempo ha tenido una arista muy importante en los paros, lo mediático, los grandes multimedios nacionales que han separado al trabajador, es decir, yo quiero trabajar, yo no quiero trabajar, a dónde terminan los derechos, hay que reprimir, hay que sacarlos. Los medios están jugando un papel muy importante en este contexto nacional tan crítico que tiene el país. Es un fenómeno de los tiempos, no es de ahora. Ha habido, mira, en 1924 hubo un congreso, el primer congreso de comunicación política en Chicago, empezó a tratar este tema. Los medios de comunicación, la importancia en la comunicación política. Entonces, un medio de comunicación, sobre todo los grandes, ¿no? Los líderes, los que son casi monopólicos en nuestro país y en algunos países latinoamericanos, porque en otras partes del mundo eso está limitado. ¿Y por qué está limitado? Precisamente por la influencia que pueden tener en la toma de decisiones de los pueblos. Se dice que atenta contra la libertad en general. Imagínate que si atenta contra la libertad electoral también en general, ¿cómo no va a atentar contra la libertad sindical? Está, totalmente. Lo hacen. Interfieren. Hay medios que toman una X postura y a lo mejor por ser un medio masivo la gente, más allá de lo que opine, pero se deja influenciar por ese medio, como decíamos. Por eso traemos a colación esta cuestión desde dónde viene, cuál es la génesis de estos derechos que tenemos, que no pasa solamente por la realidad de hoy, donde está garantizada realmente la libertad sindical, en mayor o menor medida, sí. O sea, a nadie le ocurriría decir no. Después que puede haber trabas al ejercicio de la libertad sindical, es otra cosa, de hecho la hay. Claro. Después que pueda haber cuestiones que podamos debatir sobre cómo se ejercita también por parte de los beneficiarios de la protección, o sea, de los gremialistas, también por parte de los beneficiarios de la protección, o sea, de los gremialistas, cómo se ejercita también. Pero lo que no podemos cuestionar, no debemos anular, son las herramientas, porque tienen su génesis en lo más profundo de la historia y tienen un porqué. Y ese porqué es lo que se ha cuestionado últimamente. Por eso estamos hablando de este tema. Muy distinto que los piqueteros, el corte de ruta, que es otra cosa. Que es otra cosa. Pero siguiendo con el tema de, por ejemplo, la CGT, la renuncia de Smith en estos días, estos paros que algunos han catalogado de light, de tranquilos, sin grandes movilizaciones. ¿Cuál es tu reflexión, cuál es tu punto de vista hacia el futuro en los meses malos que según el presidente dice que nos quedan? Tengo un punto de vista bien definido sobre esto, pero hay algo que es concreto. Hay que evitar coartar la libertad sindical. Es decir, ningún tercero ajeno a la estructura de los trabajadores en Argentina debería meterse en cómo se desarrolla el ejercicio de la libertad sindical. Porque el ejercicio de la libertad sindical está en garantía de todos los trabajadores, que sean algunos los representantes, que puedan tener discusiones con sus representantes, cuestionarlos, cambiarlos, pero lo que no se debe coartar es la libertad sindical. Primer punto. Segundo punto, ¿hay algún avance contra la libertad sindical? Sí, evidentemente lo hay. Y es normal. Fíjate vos que nosotros estamos discutiendo el sistema en el que estamos viviendo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros hoy estamos
camino o en retroceso, depende de dónde lo mires, hacia un modelo que en Argentina se aplicó en el siglo XIX. Y con mucho muchos cierre de fábrica que también te cambian el modelo. Igual. Claro. Es un tema muy, muy amplio. Muy amplio y creo que lo vamos a poder seguir desarrollando. Como abogado dedicado a los derechos del trabajador, he participado alguna vez de la cuestión gremial y además me considero un trabajador. Todo lo que pueda cuestionar en el marco de los gremios queda reducido a un segundo plano cuando se trata de defender los derechos adquiridos. Y la libertad sindical es un derecho que hay que protegerlo porque es muy débil. Depende del apoyo que tenga de los trabajadores, porque en realidad la fuerza de los trabajadores está en el concepto de unidad. El trabajador solo, negociando individualmente o pretendiendo negociar condiciones de trabajo, pierde. El pez más grande se come al pez más chico. Walter, seguramente en las próximas ediciones, en la próxima visita, los chicos te van a preguntar